era un poco lo que sucedía en España hasta el año 96-97, es que el Estado regulador sea además propietario, porque por el viejo principio de la mujer del César, de que eso era honesto, pero además parecerlo, difícilmente eso se aguante. Cuanto en ese sentido, la verdad es que era mejor la situación en América que en Europa. Es la situación en la que, en un proceso de privatizaciones que en esa década pudo ser más o menos el producto de la renta nacional española en un plazo no superior a 10 años, se produce la privatización de la energía, electricidad y petróleo, de las telecomunicaciones y de buena parte de la banca. Yo diría que una tercera parte fueron las telecomunicaciones, otra tercera parte la energía, de ellas 2/3 partes kilovatio, una tercera parte petróleo y el resto banco y otros sectores. Es el proceso en el que en España se plantea la privatización de Endesa, también la de Telefónica, en un proceso que yo creo que fue ejemplar. Es ejemplar por algo además que importa mucho. Al final hablaré del llamado Pacto de Estado de la Energía, porque es un proceso de privatización que se hace con arreglo a una ley del final de los gobiernos socialistas presididos por Felipe González, la ley de enajenación de las empresas públicas, y que se perfecciona en el primer gobierno de Aznar. Y que no solamente no suscita una discusión política especialmente importante, sino que además en un país muy amado, y en este momento desgraciadamente mucho más, a ver corrupciones por todos los sitios, la verdad es que se mueven. Me parece que en las pesetas de entonces, pues la privatización de Endesa debió ser del orden, el conjunto, pues de 3 billones y pico de pesetas, y sin embargo nadie le planteó al sistema ni a la solución ningún problema político grave ni problema realmente de creer que allí había cosas no santas. El problema en que es una situación en que además terminamos un proceso desde el punto de vista económico muy importante. Al fin y al cabo, economía y energía van muy de la mano. A mí a veces en intervenciones sobre la transición política, en la cual siempre es bueno mezclar algunos datos que no sean estrictamente políticos, a lo mejor ahora que estoy hablando de energía estoy hablando demasiado de política, siempre contaba aquello que la transición fue posible fundamentalmente por el formidable cambio social habido aquí entre el 60 y el 75, que si no hubiera sido ese cambio difícilmente hubiera sido posible la transición como se hizo. Y en ese cambio, y sin tener una interpretación eléctrica de la vida y de la historia, pero sí contaba, y no aguanto la tentación de contarlo ahora, que cuando yo comenzaba el bachiller en León, pues todo lo que producía y consumía España era lo que en aquel entonces, cuando yo era presidente de Endesa, hace 10 años o más, pues consumía el primer cliente, que era, como es lógico, el aluminio de Galicia. Que cuando lo acabé, a comienzos de los 50, todo lo que producía y consumía España era lo que consumían los 3 primeros clientes de entonces, que creo que era el aluminio, y me parece no era la Renfe y el Corte Inglés. Y que cuando terminé la carrera en la escuela, a principios de los 60, pues todo lo que producía y consumía España era lo que cuando yo era presidente de Endesa consumían los 10 primeros clientes. Esa situación da una cierta idea de por qué fuimos capaces, después de la privatización, singularmente Telefónica, Repsol, Endesa, las constructoras, pues hacer una entrada en Iberoamérica en los términos que vosotros conocéis, pero también porque previamente se había producido una liberalización hasta donde se pueda del sector eléctrico y porque se había producido limpiamente ese proceso de privatización. Esa era la situación
que regían el sector en los años finales de los 90. Esa es la situación en que nos movimos las empresas españolas. Hubo otro proceso, la llamada liberalización, copiado de lo existente al otro lado del charco en América, de una directiva de la Comunidad Europea y de la ley del sistema eléctrico. Yo he sido algo crítico con el sistema, y lo digo no tanto porque las pretensiones no me parecieran bien, sino que me parecía difícil de conectar, como se está viendo ahora, un sistema en que éramos liberales en la generación, había un monopolio de transporte en la red eléctrica, por otro lado normal, volvíamos a ser, interveníamos otra vez en la distribución, porque en cada casa entra un solo cable, éramos otra vez liberales en la comercialización y al final había una tarifa. Es muy difícil que todo eso pueda congeniarse. Y también fui crítico en el sentido de que en el proceso de privatizaciones no se debiera permitir que empresas que, por ejemplo, no pueden ser opadas, puedan intervenir en OPAs, es decir, ni empresas públicas, porque una empresa pública no puede ser opada, ni empresas con cajas de ahorro, y yo soy partidario, no me sumo a los críticos de las cajas de ahorro, siempre que den unos buenos beneficios, es decir, una buena obra social, que no pueden ser opadas, lo sean. El espectáculo final es que en este momento tenemos que Unión Fenosa, la vieja Unión Fenosa, es propietario de gas natural en virtud de ofertas de compras de acciones por una empresa cuyo accionista de referencia es la Caixa, que no puede ser opada. Hidroeléctrica Cantábrico es propiedad de Eléctrica de Portugal, empresa pública que no puede ser opada. E.ON, antes Enel, es el propietario de que era Viesgo, en virtud de la combinación que Endesa tuvo que hacer cuando entró en Italia. Y ya el sumum es que privatizamos Endesa, en la cual podría ser discutible, y lo era, que el presidente pues fuera designado ora por Adolfo Suárez, ora por Felipe González, ora por Aznar, que es el que me nombró a mí, pero ahora el presidente de Endesa es designado por Berlusconi, lo cual no deja de ser, desde el punto de vista, digamos, público, bastante discutible. No porque a mí me parezca que no es bueno que estén ahí empresas de fuera, no, porque además, justamente en la época en que a mí me tocó presidir Endesa fue nuestra entrada en América, sino porque me parece que todo esto tiene que funcionar en régimen de reciprocidad. En esta situación nos encontramos en España, quitando Iberdrola, que tiene una estructura de accionariado más o menos tradicional, aunque con una fuerte participación. Hombre, el accionista más importante no tiene derechos políticos, el más importante que tiene derechos políticos son dos cajas de ahorro, por lo tanto también estamos en esa situación, pero quitando Iberdrola, el resto estamos en manos de una u otra forma de capital extranjero. Lo cual, insisto, no tengo nada en contra, pero primero dificulta hacer una política nacional energética y segundo, frente a la estructura que hay en Europa, absolutamente impresentable en buena parte de los países, el regulador es propietario y no monopolista, es casi monopolista, pero es propietario. Pues en esa situación sí que algo habría que corregir. ¿Qué problemas, y con ello termino, yo veo en este momento? Supongo que habéis manejado los datos, yo ahora ya estoy un poco más alejado del tema, habéis manejado los datos de cuál va a ser el crecimiento. Parece que en un proceso de 25 a 30 años, pues un 45%
va a ser el incremento de la demanda, que en ese incremento de la demanda los países desarrollados pues van a llevar más de las 2/3 partes, eso está muy bien. Antes he hablado de España, de Japón y de Etiopía. Es absolutamente impresentable que asistamos con tranquilidad a los 8.000 kilovatios por habitante de Japón, a los 6.500 de España, pero que Etiopía sea 30. Y sin embargo, parece que asistimos con toda tranquilidad